Buenas tardes a todas y a todos. Para el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro es un gusto poder tener esta videoconferencia conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo del 2020, pues que nos toma en un contexto muy interesante para poder hacer reflexiones en torno a la historia del sindicalismo magisterial, como es el tema que nos va a compartir nuestro invitado especial del día de hoy, que es el maestro Enrique Ávila Carrillo. La Liga Racionalista era una forma de organizarse al margen de la Secretaría de Educación Pública. Una organización de resistencia a las políticas educativas y salariales de la SEP. En 1926, con el turco en el poder, sale una nueva organización que trata de aglutinar al mayor número de maestros, que es la Federación Nacional de Maestros. Esta Federación Nacional de Maestros, cuyo primer secretario general va a ser Vicente Lombardo Toledano, tenía como forma de trabajo el ayudar al gobierno de la revolución, o sea, al gobierno de Calles, a resolver los problemas educativos. Y obviamente, pues esos problemas educativos, si se resolvían, pues afectaban directamente los intereses de los maestros. Se puede decir, compañeros, que en los años 20 y 30 proliferaron las organizaciones sindicales, magisteriales. Eran muchas, gran cantidad. Había organizaciones municipales, estatales, regionales, bueno, hasta familiares. Había organizaciones familiares de profesores que se organizaban. No más por darles un ejemplo, en la Ciudad de México, a principios de los años 30, existía el Frente Único de Trabajadores de la Enseñanza, la Confederación Mexicana de Maestros, el Frente Revolucionario del Magisterio, la Liga Magisterial de Acción Revolucionaria, el Bloque de Izquierda del Magisterio, la Liga de Trabajadores de la Enseñanza. Todo eso nada más en la Ciudad de México, más aparte muchas otras organizaciones más pequeñas. Entonces esto hacía dos cosas. Primero, muy difícil pedir un aumento de salario. ¿Cómo? Si los de la escuela de junto decían que el 20 y los de la escuela de atrás decían que el 15 y los de la escuela de adelante decían que nada, que estaban muy bien, que eran muy contentos, ¿no? Entonces eso hacía muy difícil la forma de organizarse. Pero también para el gobierno era algo bueno, porque el magisterio pues, estaba disperso, pero en parte también el gobierno requería de ese magisterio, sobre todo en el mundo rural, que eran verdaderos líderes de opinión, verdaderos dirigentes. Y esto va a hacer que a partir del maximato se empiece a notar que el magisterio tiene una gran posibilidad de participación electoral. Y el Estado, el gobierno en turno, Abelardo Rodríguez, los del maximato, pues ponen el ojo en ese magisterio rural sobre todo, que puede conseguir el voto de la comunidad. El voto verde que decía el PRI, ¿se acuerdan ustedes? Falta el voto verde, no canten victoria. Y ya llegaba el voto verde, millones y millones de votos a favor del candidato del PRI. Eso empezó a darle una trascendencia política local, estatal y después nacional impresionante al magisterio. Y ese magisterio empezó a tener posiciones en el gobierno o en los gobiernos y posiciones políticas de oposición abierta y no llegar a verdaderos contubernios con el gobierno. Cuando se viene ahí en su ciudad, por cierto, en Querétaro se
se vota la educación socialista en el plan sexenal y se aplica el plan sexenal en el periodo de Lázaro Cárdenas, los maestros se van a convertir en la columna vertebral de la implementación de planes y programas en la Secretaría de Educación Pública del periodo cardenista. Los maestros van a ser golpeados, desorejados, todos hemos visto esas fotos, hemos leído sobre eso, pero van a llevar las ideas del socialismo. ¿Cuál socialismo? Pues el champurrado que hicieron de artículo tercero, pero era un cambio radical entre las ideas liberales del laicismo y todo eso a un concepto socialista, que nunca quedó muy claro el concepto, pero fue aplicado indiscutiblemente. Ahí se crearon infinidad de normales, todas las normales que ya existían, más las que se crearon en la época de Lázaro Cárdenas. Ahí surge la FECSUM, compañeros, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, una asociación normalista. Se crea en la Normal del Roque, en Guanajuato. Ahí se funda la FECSUM, que es golpeada. Los 43 muchachos desaparecidos son de la FECSUM, ¿no? Y entonces la educación socialista trae como consecuencia que los ojos del gobierno, en este caso de Cárdenas, se fijen en el magisterio, pero se fijen en el magisterio políticamente, como un coadyuvante en su política educativa, pero también como un impresionante organizador de los procesos electorales. Y se trata de aplicar la misma medicina que se aplicó con la CTM, donde los obreros mexicanos, después de un proceso de luchas, etcétera, quedaron organizados organizados en la Confederación de Trabajadores de México. Y que, irónicamente, ahí empezaron a perder su independencia de clase, su autonomía y su libertad para organizarse. Y lo mismo hicieron, eso fue en el 36, recuerdan ustedes, el 24 de febrero. Lo mismo hicieron, compañeros, con la CNC. Los campesinos de todo el país fueron metidos a la Confederación Nacional Campesina y ahí era la manera en que se pensaba se les podría tener controlados o por lo menos evitar que hubiera desprendimientos. Con los maestros no pudieron. No pudieron por las pugnas que había al interior. Había tres corrientes muy claramente definidas al interior del magisterio en esa época. Obviamente la cardenista, que era conocida como la del PRM, la del Partido de la Revolución Mexicana, la de Lombardo Toledano, que a veces era cardenista y a veces no era cardenista, a veces era partidario de los planes y programas traídos de la Unión Soviética y a veces no, y la del Partido Comunista de México. Estas tres posiciones, con sus bajas, altas, etcétera, sus uniones, desuniones, encuentros, desencuentros, hacían difícil el conjuntarse en una sola organización, que para el gobierno era lo ideal, compañeros. Tener un solo sindicato de profesores con el cual él podía trabajar todo eso. No se pudo, no se pudo, no se logró, siguieron subsistiendo muchos sindicatos. Se cambió el sexenio, subió un caballero de Colón a la presidencia de la República, junto con él, pues se acabó la escuela socialista, obviamente, implementaron la escuela del amor, imagínense ustedes, el tremendo de la escuela socialista, ahora vamos a decir que querámonos los unos a los otros, se acabó la lucha de clases por decreto, etcétera, era brutal. Pero si esto fuera poco, para no detenerme más, nos metemos a la guerra mundial, compañeros. Nos hunden dos barcos italianos que teníamos aquí en México, que habíamos confiscado a los nazis, a los fascistas.
Y como consecuencia de eso entramos a la guerra en mayo del 42. Y como estábamos en guerra, pues era el momento de la unidad nacional. Nada de huelgas, paros, exigir aumento de salarios. Estamos en guerra. Y cuando se está en guerra, todo el esfuerzo es en torno al jefe de la nación. Y en este caso, todo el esfuerzo político y económico, pues era en torno a Manuel Ávila Camacho. Y en ese sentido, ahí sí empieza a tener efecto la necesidad, el requerimiento de tener una sola organización de profesores. Y así, en diciembre de 1943, compañeros, se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 3 corrientes son las que lo fundan, ideológicas, políticas. La nacionalista, que era el PRM, que después se convierte en PRI, en el 46. Esa era, pues, obviamente, la del Ávila Camacho, ¿no? Lo de los seguidores de su gobierno. La otra era la del Partido Comunista de México, que tenía presencia. Tenía toda una tradición de presencia entre los maestros, sobre todo de las escuelas rurales. El Partido Comunista había arraigado entre los maestros, no en todos obviamente, pero tenía una gran presencia. Y la otra era la de Vicente Lombardo Toledano. Los lombardistas, le decían a ellos. Y así, estas 3 corrientes, que eran mayoritarias, había muchas más, en el magisterio, afortunadamente, no todos pensamos igual. Imagínense ustedes qué aburrido sería que todos pensáramos igual, compañeros. Tenemos que tener diferencias y tenemos que discutirlas, que polemizarlas y que llegar indiscutiblemente a acuerdos sobre. Pues estas 3 corrientes se pusieron de acuerdo en el secretario general y el resto de las carteras se las repartieron de manera proporcional. El secretario general fue un gran maestro, un gran historiador, Luis Chávez Orozco. Fue el primer secretario general del CENTE. Don Luis Chávez Orozco, hombre de archivos, hombre de investigaciones, pues yo creo que a la primera reunión de 14 horas sin poderse levantar del mismo lugar, pues empezó a hacerle crisis su nombramiento. Y además de el golpeteo, sobre todo de los lombardistas, así lo declara él, que no soportó ya el golpeteo y decide renunciar. Y renuncia en el 45. Todavía no acababa la guerra mundial y renuncia don Luis Chávez Orozco. Y se nombra a un personaje verdaderamente de un tanto cuanto contradictorio. Me refiero al compañero, ahorita les digo el nombre, se me va, bueno, es Gaudencio Peraza Esquiliano. Gaudencio Peraza había sido del Partido Comunista en la época de Cárdenas, cuando prácticamente todo el mundo quería ser del Partido Comunista. Vestía mucho ser del Partido Comunista. Después acabó el periodo de Cárdenas y se unió al lombardismo esquiliano. Y finalmente, cuando ya asume la dirección del sindicato, el secretario general del sindicato, ya era del PRM, del Partido de la Revolución Mexicana. Recuerden ustedes que ese partido fue cambiado en 38 por el que había fundado Calles en el 29, que era el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Bueno, pues Esquiliano va a ser el primero en fundar una mafia en el CENTE. Mafias así como las que dice el actual presidente de la República. Y estas mafias van a controlar el sindicato de maestros durante la de
La de Peraza va a durar nada más hasta el 48. En el 48 va a ser sustituida con la participación de Miguel Alemán Velasco, obviamente, del presidente de la República. Es quitado y puesto el ingeniero de la sección 10 del Instituto Politécnico Nacional, Jesús Robles Martínez. Aquí fue el colmo, le dieron hasta un banco a este ingeniero, Banobras, que él lo controló hasta 1972. Este hermoso pájaro de cuenta estuvo del 48 al 72 mangoneando y controlando todo lo sindical. Obviamente, priista, y el sindicato era priista. En el 72 llega un nuevo presidente de la República, bueno, en el 70, en el 72 hace crisis Luis Echeverría Álvarez y decide que Jesús Robles Martínez es emisario del pasado y que ya no hay que tener nada que ver con los emisarios del pasado y que lo que se requiere es renovar el sindicalismo. Y nombra a otro pillo de 7 suelas como secretario del sindicato jefe de la mafia, que después a él le dieron una gubernatura, me refiero a Jongitud Barrios, Carlos Jongitud Barrios, el cual con su vanguardia revolucionaria, así se llamaba su grupo gangsteril que tuvo al interior del sindicato de maestros, va a controlar el sindicato hasta 1900, ¿cuándo fue el Bester? El Bester fue 92. Hasta 1992. En que, estoy 82, compañeros, es 82, perdónenme, 1982, en que Jongitud Barrios va a dejar de controlar el sindicato y va a ser impuesta la nueva mafia del Bester Gordillo Morales, que ahora anda muy movida apoyando con sus brigadas magisteriales al gobierno de López Obrador, por cierto, ahí anda. O sea, es capaz esta señora de dar 8 machingüepas y caer de pie. Bueno, pues este sindicato magisterial, que es uno de los sindicatos más grandes, bueno, es el más grande de América Latina y yo creo que del mundo. Antes estaba el de la Unión Soviética, pero como ya desapareció, quién sabe en qué tamaño ande el CENTE. Pero este sindicato va a ser controlado por el charrismo sindical, aquel charrismo que surge con Jesús Díaz de León y que en 1948 contra los trabajadores ferrocarrileros, y que el sindicalismo blanco, el sindicalismo abyecto a favor del patrón, ha sido siempre conocido desde el 48 para acá como charrismo sindical, el charrismo por el charro Díaz de León. Pues el charrismo magisterial ha sido algo impresionante, compañeros. Hemos tenido charros no solo para dar, sino para exportar. Verdaderamente es la abyección ideológica más grande y más brutal que ha tenido este país. En los sindicatos, en los congresos sindicales, se votaba todo lo que ya había elaborado el PRI, o sea, todo lo que había elaborado el gobierno. No había posibilidad de cambiar nada. La posición era vertical, totalmente. El charrismo sindical de los maestros, que se le ha aplicado a los maestros, es un charrismo que no deja ninguna participación posible dentro del sindicato. Don Otón Salazar Ramírez, que encabezó la lucha de la sección 9 del Distrito Federal en contra del charrismo sindical y por la democracia, desde 1956 hasta 1960, en que fue metido a la cárcel acusado del delito de disolución social. Esta lucha pues trajo muchas consecuencias,
muchas cosas positivas, obviamente, la organización al margen de los charros, la posibilidad de cambiar nuestra realidad en esa lucha constante y cotidiana contra el gobierno, contra la política de la Secretaría de Educación Pública. Vino la década de los 60, donde fue una década de luchas separadas, luchas en contra del charrismo, en contra de las autoridades, por exigir aumento salarial, por exigir mejores condiciones de trabajo, y en esas situaciones andaba el magisterio cuando estalla el movimiento del 68. El movimiento del 68, aquí en la Ciudad de México y en los estados circunvecinos, tiene a dos elementos muy fundamentales: el movimiento revolucionario del magisterio y el comité coordinador del magisterio, los cocos. Ambas corrientes ideológicas diferenciadas y encontradas van a luchar por dar su mejor esfuerzo en el movimiento del 68. El MRM pues tenía su raigambre, su raíz en el Partido Comunista de México. Los cocos en la Liga Leninista Espartaco, que después fue Comunista Espartaco, que fundó José Revueltas. Los dos tenían sus posiciones ideológicas, obviamente en contra del charrismo, en la táctica eran iguales, pero en la estrategia eran diversos. Me puedo yo decirles, compañeros, que el movimiento estudiantil del 68 se conoció en el interior de la República gracias a las normales rurales. Si no hubiera sido por la propaganda que los normalistas rurales llevaron a cabo en la casi totalidad de los estados de la República, dando a conocer los puntos del pliego de demandas, etcétera, muy poca gente se hubiera enterado a nivel nacional de lo que era el movimiento estudiantil. Sabludowski, Televisa y los periódicos no mencionaban absolutamente nada más que para hablar de alborotadores o delincuentes o vándalos, ¿no? Entonces, eso es la importancia del normalismo. Voy a mover un poco más rápido. Viene la masacre del 68, viene lo del 10 de junio, compañeros, y se dan dos vertientes en la lucha magisterial. Esas dos vertientes son los profesores que después de lo del 10 de junio llegan a la conclusión de que este gobierno, de que este Estado incluso, no es reformable más que mediante la lucha armada. Y se van a la guerrilla. Ya teníamos el antecedente de los profesores, los Gamis en Madera, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, etcétera, ¿no? Pero a partir del 71 surgen infinidad de grupos clandestinos, de guerrilleros urbanos, donde la columna vertebral de la mayoría de esos grupos van a ser maestros normalistas. Se queda uno impresionado cuando empieza uno a leer y a meterse en los documentos, a leer Madera, el periódico, etcétera, y encuentra uno a los maestros normalistas en las direcciones de esas organizaciones. La otra corriente, que es la mayoritaria, es de estos maestros que deciden democratizar el CENTE, entrar al interior del CENTE y luchar por la democracia sindical, creando corrientes, grupos, movimientos, fracciones, lo que se pudiera, pero al interior del CENTE, y desenmascarar al charrismo sindical. Esto va a durar toda la década de los 70 y en el 79, en diciembre del 79, se funda en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en diciembre, el 17 y 18 de diciembre, se funda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que acaba de cumplir 40 años
de vida de oposición al charrismo sindical, de oposición a las políticas educativas nocivas, al control de la materia que han aplicado los gobiernos neoliberales en los últimos años, que golpean al maestro. El gobierno de Peña Nieto, con los niños bonitos estos, su grupito que lo rodeaba, se dedicaron a golpear al magisterio, a decir que el magisterio era lo peor, que eran hasta sucios, que no se bañaban, que olían mal, que cómo estaban en plantones. Entonces, en ese sentido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 40 años ha logrado ir poco a poco, con mucho trabajo, muchos muertos, compañeros. Nada más en la sección 22 de Oaxaca se contabilizan más de 200 muertos en estos 40 años, nada más en esa sección, y se ha logrado ir democratizando estas secciones. Pero no es la única organización, ¿eh? Quiero decirles aquí que hay muchas organizaciones estatales o municipales opuestas a la política educativa, pero que tienen sus formas de organización y no fácilmente se unen a los planteamientos de la CENTE. En algunas ocasiones se coincide y se va adelante, pero la CENTE sí es la única organización a nivel nacional de oposición al charrismo sindical, porque juntos hicieron grandes negocios, ¿eh? Cuando ella era secretaria general de la 36 y cacique de la 36 es la sección sindical del Valle de México, en el Estado de México, la constructora de Enrique Peña Nieto y el Bester se dieron a la tarea de hacer gimnasios, de hacer escuelas, obviamente, de hacer canchas de básquetbol por todo el estado, ¿eh? Y el negocio, pues, ha de haber sido un negocio bastante bueno. El niño bonito la metió a la cárcel en febrero del 2013, porque alguien le aconsejó que si se quitaba el Bester ya no habría oposición en el magisterio a su gobierno, que el magisterio era priista. Y ese era el concepto que se tenía, que el magisterio era un voto cautivo del PRI. Y sin embargo, pues ya vimos que esa táctica no les tuvo resultados positivos. El Bester sale de la cárcel y al salir de la cárcel, quiero decirles que no se perdió nada. No le congelaron sus cuentas bancarias, no le quitaron su yate en San Diego, no le quitaron su casa en San Diego, no le quitaron su departamento en Madrid, su departamento en París, su departamento en Nueva York, donde creo que no ha de ir ahorita con la pandemia. Esta señora, cuando regresa, quiere volver a controlar al sindicato, quitando a los charros priistas o panalistas, o ya no sé de qué partido sean los que están ahorita controlándolo, pero no cuenta con que existe un magisterio que ha luchado no solo los últimos 40 años, sino que tiene luchando 2 siglos, compañeros, 2 siglos por obtener una vida digna y democrática. Y ese es el magisterio por el cual yo estoy hablando. No soy su vocero, pero sí me siento parte de ese magisterio que no es priista, mucho menos panista. Quiero decirles que los 40 años últimos están llenas de luchas, huelgas de hambre, paros, represiones. Ayotzinapa, Oaxaca es rica en represiones, etcétera, pero eso lo veríamos después. Muchas gracias.